paneles de madera contralaminada. Específicamente el trabajo se centra en un tipo de madera, que estaría siendo la madera de pino radiata, principalmente por la contribución nacional a la cual puede llegar este trabajo. Se está trabajando con una empresa, ya se está tratando de trabajar con una empresa que es Cortelima. Por lo tanto, el trabajo de investigación va asociado a la implementación de CLT en el área constructiva nacional, ¿ya? Dentro de lo que estaría haciendo, lo que vamos a ver hoy día, estaría haciendo la motivación del trabajo principalmente, una pequeña introducción del por qué estudiar la delaminación dentro de los paneles CLT, la metodología aplicada, una predicción del pandeo de la estructura CLT sin efectos de delaminación y luego la interacción del pandeo de laminación en estructuras CLT. La motivación principalmente se basa en el estudio complejo que tiene la madera y la gran posibilidad, ¿cierto? Y los grandes beneficios que tienen al mismo tiempo las construcciones en madera, desde el punto de vista de aislación térmica, aislación acústica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo hay muy pocos estudios relacionados con el CLT que se vinculen a la delaminación y los daños que estos presentan. Por ejemplo, acá se muestra en la figura 1A una estructura de CLT siendo sometida a flexión con evidentes fallas por delaminación en ciertas zonas, ¿cierto? Que luego inducen, ¿cierto?, en un rolling shear, que estaría siendo una falla por cortante en la lámina transversal. Y en la imagen 1B nosotros podemos ver también parte de lo que nosotros queremos hacer con este trabajo. Esta es una investigación previa a la que se puede visualizar acá, de la profesora Karim con el profesor Juan Carlos Pina, donde se visualiza una estructura CLT, ¿cierto?, siendo sometida a cargas de pandeo, pero sin evidencia de daño. Bueno, como parte de la introducción, como vuelvo a repetir, hay muy pocos estudios sobre el CLT y la delaminación al mismo tiempo. Y hay casos de fallas de colapso catastrófico de CLT por efectos de la delaminación propiamente tal, de la interacción entre lo que estaría haciendo el adhesivo y la madera propiamente tal, y debido a las cargas obviamente que están sufriendo. Basado en esto, ¿cierto? Y la proyección que tiene el CLT para poder ser implementado acá en Chile, es que se decidió realizar este proyecto de investigación y visualizar, ¿cierto?, el efecto que tienen distintos tipos de adhesivos, ya mediante una modelación, ¿cierto?, de interfaz cohesiva, mediante el método CZM, vinculando un modelo bilineal. Y ya vamos a hablar un poquito sobre aquello. Dentro de la metodología aplicada, utilizaron ensayos experimentales que se habían obtenido previamente en investigaciones sobre el proyecto, que fueron realizadas, como vuelvo a repetir, por el profesor Juan Carlos Pina y la profesora Karim, donde para distintos grupos de CLT, ¿cierto?, con distintas relaciones de Sveltes y principalmente se ensayaron, ¿cierto?, y se obtuvieron las cargas críticas de pandeo. Basado en esto, nosotros vamos a realizar un modelo de extrapolación, porque estos CLT fueron realizados principalmente para 3 láminas. Nosotros vamos a extrapolar a 5 láminas y luego vamos a realizar una convergencia con modelos analíticos, que principalmente son 3, que es la analogía cortante, el método de Timochenko corregido y el método Gamma, para ver la influencia y la convergencia de estos modelos analíticos con respecto a los modelos a los resultados experimentales y a simulaciones computacionales mediante elementos finitos. ¿Ya? El modelo de extrapolación, entonces, estaría siendo el que se representa acá. Son ya láminas son CLT de 5 láminas, ¿cierto? Se realizaron variaciones con respecto al espesor. Me explico. Se condicionaron estructuras de CLT con espesor constante de lámina, ¿ok? Y se condicionaron también CLT con espesor constante, pero del CLT, o sea, del conjunto de láminas compuestas. ¿Por qué se realizó este trabajo de influencia? Porque queríamos ver y visualizar si es que existía un fenómeno de pérdida de estabilidad al mantener, por ejemplo, para la configuración número 9, ¿cierto?, el espesor estaría siendo acá de 90 milímetros, también con 2000 metros o sea, 2000 milímetros de altura, ¿verdad? 2 metros de altura.
pero configurar este CLT que está con 3 láminas, ¿cierto? Con respecto a este otro que tiene 5, y ver si es que hay un cambio, una variación en la pérdida de estabilidad de la estructura. Para la metodología y los modelos de extrapolación, ¿cierto? Basado en el cálculo analítico, se utilizaron estos modelos, ¿cierto? Que básicamente lo que hacen es rectificar, de cierta forma, el momento flector, ¿cierto? De la estructura CRT, como bien comentaba Carlos anteriormente, la madera en sí es un material ortotrópico, ¿cierto? Y por lo tanto, a diferencia de los materiales isotrópicos, aquí sí hay una influencia importante del cortante, eh, cuando nosotros tratamos de calcular un elemento a cargas axiales, bajo cargas axiales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, necesitamos métodos de corrección que incluyan esos fenómenos de cortante dentro de las ecuaciones, y dentro de esos métodos están estos tres, que estaría haciendo la analogía de cortante, el método gamma y el método de Timochenko corregido, que son los que se representan acá. ¿Ok? Al modelo ortotrópico de Pino radiata, ¿cierto? Se utilizaron estas constantes elásticas, las cuales fueron caracterizadas, y también utilizamos estos eh, modelos, ¿cierto?, de interfaz cohesiva, mediante lo que estaría haciendo la ley de daño bilineal para el método CZM, que fue implementado para analizar la delaminación. Como se pueden dar cuenta, en cada uno de los adhesivos tienen un comportamiento diferente. Ya hay que entender que el área abajo de la curva de cada uno de estos modelos, ¿cierto?, bilineales, básicamente es la tasa de absorción de energía que está asociada, ¿cierto?, a cada uno de los adhesivos, y que va a generar que algunos bajo ciertas cargas se comporten mejor que otros, debido a que algunos tienen más rango de desplazamiento crítico, ¿cierto?, con una menor carga crítica, y otros tienen una reducción, ¿verdad?, en lo que estaría siendo el desplazamiento crítico, pero toleran una mayor carga crítica. Aproximadamente la tasa de absorción de energía de todos estos adhesivos es muy similar. Está aproximadamente entre los 1200 y 2000, y 2000 millijoules, ¿cierto? Metro metro, por lo tanto, aproximadamente estamos dentro de una tasa de absorción de energía bastante homogénea entre cada uno de ellos. Para poder realizar la interacción o el modelo de interacción de bandeo de laminación, lo que se utilizó fue un CLT, ¿verdad? Se simuló un CLT mediante ANSYS, con las siguientes características: el alto, ¿cierto?, era de 3.000 milímetros, ancho 1.000 milímetros, y un espesor de 120 milímetros, considerando, ¿cierto?, 3 capas de 40 milímetros, o un CLT de 3 capas. Y se utilizaron dos modos. Un modo A, que básicamente lo que hace es generar una apertura, ¿verdad? Una abertura hacia arriba, se mantiene el ancho constante y solamente se incrementa el área de abertura hacia arriba. Y por otra parte, nosotros tenemos ahora una altura constante, y lo que nosotros hacemos es generar una variación en la abertura, ¿cierto?, del CLT, pero ahora que vaya hacia los costados, ¿ya? Para converger, ¿cierto?, desde un 10% de abertura hasta un 50% de abertura. Dentro de los resultados obtenidos son los que se presentan acá. Los resultados, ¿cierto?, experimentales se presentan acá en la figura 5A, que básicamente es los que están en el extremo izquierdo, ¿cierto?, que se encuentran con una estrella blanca con roja, y se puede visualizar que existe una muy buena convergencia con respecto a los métodos, ¿cierto?, tanto de simulación de elementos finitos con respecto a los métodos analíticos, pero el que presenta una mejor aproximación dentro de estos métodos con respecto al método analítico estaría siendo el de la analogía de cortante, que nosotros tenemos acá, y también el método, ¿cierto?, de Timochenko corregido. ¿Ya? Son los que mejor se ajustan desde el punto de vista analítico al CLT de 3 láminas. A mano derecha, ¿cierto?, nosotros tenemos los resultados de la extrapolación, por eso es que aquí ya no, sino que los de simulación de elementos finitos. Cuando nosotros ya realizamos el ajuste de los modelos, hay que indicar que
la tasa de error que existe entre la simulación de elementos finitos y los resultados experimentales son aproximadamente de un 5%, ¿ya? Y una vez realizando el proceso de convergencia de resultados, se realiza la extrapolación a 5 láminas para el CLT, donde se visualiza ya una consistencia en lo que estaría siendo una buena convergencia, ¿cierto?, del método de Timochenko corregido con respecto al anterior, pero ahora existe una mejor aproximación del teórico con respecto al experimental, pero del método gamma, ¿ya? Entonces, el, podemos acá concluir, al menos de estas dos figuras, que para 5 láminas, el método que mejor da convergencia estaría siendo el método gamma, o sea, hay una sensibilidad al método dependiendo de la cantidad de láminas, y para 3 láminas, el que mejor entrega, mejor resultado de entrega estaría siendo el de la analogía de cortante. Por otra parte, el que mejor consistencia tiene, tanto para 3 y 5 láminas, estaría siendo el de Timochenko corregido, ¿ya? Eso, lógicamente, dejando fuera las simulaciones de elementos finitos. Posteriormente se realizó una proyección con respecto a lo que estaría haciendo la longitud, ¿cierto? Se varió la longitud para tener un mayor espectro de lo que estarían siendo los parámetros de Beltès, y visualizar cuáles estarían siendo los rangos de convergencia, ¿verdad?, de cada uno de los métodos con respecto a los resultados experimentales, ¿verdad?, y a los resultados de elementos finitos una vez ya se realiza la extrapolación. Dentro de estos dos métodos nosotros podemos visualizar que, lógicamente, al aumentar el nivel de Beltès, los 3 métodos analíticos, ¿cierto?, convergen, ¿ya? Tienden a tener una mejor convergencia debido a que la carga crítica de pandeo disminuye, y por lo tanto el rango de dispersión que existe entre cada uno de los métodos también disminuye. Y se puede visualizar que dentro de lo que estaría siendo una relación de Beltès menor, donde las cargas de pandeo, ¿cierto?, las cargas críticas de pandeo son mayores, el que mejor resultado tiene estaría siendo el de analogía de cortante y Timochenko corregido, y por otra parte, cuando nosotros trabajamos ya con 5 láminas, ¿verdad?, el que mejor convergencia tiene estaría siendo el método gamma con respecto a, y también el método Timochenko corregido con respecto a los resultados, ¿cierto?, de simulación de elementos finitos, y ya habíamos realizado la convergencia anterior. Cada uno de los análisis de elementos finitos que se realizaron, también es bueno dejarlo claro, para la consideración de mallado, se consideró un análisis de convergencia, ¿cierto? Se realizó la convergencia de la malla respectiva para poder reducir, lógicamente, las tasas de error y reducir también los fenómenos de rigidización que se producen debido al tamaño de malla. Por otra parte, dentro de estas dos figuras, nosotros podemos visualizar que el método de Timochenko corregido, de cierta forma, tiene la capacidad de ajustar bien su modelo al sistema. O sea, si ustedes se dan cuenta, para 3 láminas, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, el modelo de Timochenko corregido se encuentra sobre el modelo de analogía de cortante, ¿cierto?, y muy lejano a lo que estaría siendo el método gamma. Por otra parte, al realizar el análisis para 5 láminas, el modelo de Timochenko corregido se ajusta bastante bien a lo que estaría haciendo los resultados experimentales y las curvas, ¿cierto?, correspondientes a lo que estaría haciendo la analogía de cortante y al método gamma siguen con las mismas tendencias anteriores, ¿ya? Por eso es que existe una dispersión de resultados entre cada uno de ellos, ¿ya? Y por eso es que el método de Timochenko corregido también tiene un buen ajuste, ¿ya? Tiene, entre comillas, una característica más bien dinámica y no estática como los dos otros métodos. Dentro de lo que estaría haciendo, antes de eso, perdón, uno de los resultados interesantes también que se obtuvieron desde acá, antes de seguir avanzando, es que cuando nosotros trabajamos con espesores constantes del CLT, que fueron las configuraciones que se realizaron anteriormente, las que se realizaron acá, ¿cierto? Mantuvimos el espesor constante del CLT en 45 y 90 láminas, pero aumentamos, ¿cierto?, la cantidad de láminas, por lo tanto lo que se redujo fue el espesor de cada lámina. Al realizar ese análisis con respecto a la simulación, ¿cierto?, y los resultados experimentales, se visualizó que existe una pérdida de la capacidad de carga de aproximadamente un 20%,
con respecto al anterior, ¿ya? Eso sin efectos de laminación, solamente manteniendo el sistema ideal. Lo que quiere decir que probablemente, y es lo vamos a ver a continuación, que al incorporar los parámetros de delaminación, ¿cierto?, de la interfaz cohesiva, ese resultado, ¿cierto?, disminuya aproximadamente en un 10% adicional. Por lo tanto, existe una pérdida de carga de aproximadamente un 30% con respecto al CLT, ¿cierto?, de 3 láminas. Lo que también se condice con análisis teórico, ¿cierto?, basado en el CLT de lo que estaría siendo la sensibilidad de cada una de las láminas. Al realizar la simulación de interacción Pandeo, esta simulación es para el CLT sin ningún tipo de abertura, ¿ya? Aquí nosotros tenemos el CLT de 3000 milímetros de largo, ¿cierto?, por 1000 milímetros de ancho y 150 de espesor, donde podemos visualizar la curva de pandeo del CLT, ¿verdad?, que aproximadamente está en 800 kilonewton, un poquito más, pero falla primero por delaminación, o sea, la estructura va a colapsar antes de llegar a la carga crítica de pandeo debido a que la tasa de absorción de energía del adhesivo no es suficiente para poder mantener una estabilidad hasta la carga crítica de pandeo del CLT, propiamente tal. ¿Ya? También se puede visualizar que el mejor adhesivo o el que mejor resultado de entrega estaría siendo el adhesivo, ¿cierto?, de PRF, utilizado para la madera, y el resto de los adhesivos aproximadamente tienen el mismo comportamiento, fallan aproximadamente dentro del mismo rango. Al realizar un 10% de abertura, nosotros podemos visualizar que al realizar la abertura, pero manteniendo el ancho, ¿cierto?, e incrementando el largo, nosotros podemos visualizar que existe una pérdida considerable de estabilidad. Lo que antes pandeaba a 800 kilonewton aproximadamente, ahora está pandeando a 300 kilonewton, lo que es una reducción considerable, contemplando que solamente se redujo un 10% en la abertura, ¿ya? Y podemos visualizar que, lógicamente, debido a los fenómenos de interfaz cohesiva, existe una pérdida de rigidez evidente dentro del CLT, por lo tanto va a comenzar a aumentar lo que estaría siendo la flexibilidad propiamente tal por la interacción entre cada una de las láminas, ¿cierto? Y va a pandear antes, debido a que también existe una pérdida de estabilidad dentro de la propia estructura, o sea, va a pandear una carga mucho más baja. Para el CLT, con 10% de abertura, pero en esta ocasión manteniendo, ¿cierto?, la altura constante de la abertura e incrementando el ancho, nosotros lo que podemos visualizar es que existe una pérdida de estabilidad, claramente, pero no es tan alta como en el caso anterior. Aquí la pérdida de estabilidad aproximadamente ocurre para los 700 kilonewton aproximadamente, y el resto de los adhesivos también no llega a la carga crítica de pandeo propiamente tal. Fallan ante esta estructura, también falla por delaminación. Y el que mejor resultados tiene para esta estructura, en este caso, estaría siendo el adhesivo de PDA. Se realizaron simulaciones también con 20 hasta llegar a un 50%, visualizando que también existe una consistencia en la pérdida de estabilidad dependiendo de la orientación de la abertura, ¿ya?, en cada una de las estructuras. Y, por ejemplo, en este que tiene 20% de abertura con respecto al largo, ¿verdad?, nosotros podemos visualizar que hay una mayor tasa de flexibilidad en la estructura, ¿ya? Que eso lo podemos visualizar dentro de esta curva, con respecto a lo que tendríamos para un mismo 20%, pero con abertura en la otra orientación. Esto principalmente se genera porque existe una mayor tasa de flexibilidad. Voy a retroceder un poco, entre cada uno de estos modelos. Si ustedes se dan cuenta, al realizar este tipo de abertura, nosotros tenemos solamente estas estructuras, estas dos estructuras en los bordes, lo cual genera que la estructura de SLT tenga una mayor flexibilidad propiamente tal, y por lo tanto, al tener una mayor flexibilidad, va a tener una mayor pérdida de carga en la carga crítica, y por lo tanto el adhesivo
lógicamente se va a comportar mejor porque va a tener menores tasas de rendimiento, o sea, mayores tasas de rendimiento debido a las cargas críticas de bandeo. Por otra parte, cuando nosotros trabajamos con la abertura hacia arriba, ¿verdad? Estas secciones son mucho más robustas y por lo tanto se mantiene de cierta forma la rigidez de nuestro panel de CLT. ¿Ok? Para un 30% de abertura, ustedes se pueden dar cuenta que los resultados son totalmente representativos y ya no falla ninguno de los adhesivos, todos tienen el mismo comportamiento, y el que obtuvo mejor comportamiento, como vuelvo a repetir, estarían siendo el de PRF y el de PBA, y aproximadamente la carga crítica para el de PBA estaría cerca de los 600 kilonewton de carga crítica, y para el resto de los adhesivos aproximadamente cerca de los 450 kilonewton. ¿Ya? Y como el resto de las estructuras de CLT tienen un comportamiento similar, básicamente todas convergen. Ahora, dentro de lo que estarían siendo las investigaciones futuras para cada uno de las estructuras de CLT, ¿cierto? Este es un proyecto de investigación que se encuentra en desarrollo, y lo que permite, de cierta forma, es establecer parámetros de diseño de las estructuras CLT para poder mantener, ¿cierto?, una estabilidad estructural, evitando lo más posible los daños por delaminación que se puedan encontrar dentro de la propia estructura. Por otra parte, permite evaluar también el efecto de los defectos geométricos que pueda llegar a tener la estructura de CLT y las condiciones de inestabilidad que pueda llegar a ocasionar, ¿cierto? Dependiendo si es que vamos a trabajar con 3 láminas o 5 láminas, o si vamos a trabajar con un 10, 20, 30% de abertura, seleccionar de cierta manera, ¿cierto?, el adhesivo más idóneo, dependiendo del modelo bilineal y su tasa de absorción de energía para el CLT bajo ciertos tipos de carga, ¿cierto? Y permite también evaluar, ¿cierto?, el rendimiento estructural de cada una de las estructuras bajo las propias cargas axiales de pandeo. Esto también se puede extrapolar a flexión y está dentro de lo que estarían siendo las investigaciones futuras, de lo que se está realizando actualmente, es analizar estas estructuras de CLT, el comportamiento que tendría, por ejemplo, en pisos, analizado a flexión, y por otra parte, evaluar zonas que tienen, lógicamente, una interfaz cohesiva, pero que se encuentran solamente con contacto en sus superficies. Tendríamos que realizar un modelo más complejo, que es lo que se está realizando actualmente, y evaluar también el fenómeno con respecto a pregrietas, cómo estaría siendo la sensibilidad de las pregrietas con respecto al pandeo, ¿cierto? Cómo podría influenciar un micropandeo, ¿verdad?, dentro de la estructura debido a una pregrieta o una junta que no está bien adherida, es lo que estaría siendo el rendimiento estructural del CLT, lo cual también podría tener implicancias importantes dentro de lo que estaría siendo la estructura, las proyecciones de CLT a nivel nacional. Eso estaría haciendo la presentación. No sé si tienen dudas, y muchas gracias por su atención. Aquí está la referencia del proyecto con el que se está trabajando, y estoy atento a sus consultas. Muchas gracias, Ángelo. Em, Tenemos varias preguntas. Alejandro Sáez pregunta si hay alguna influencia o impacto de la geometría respecto a si estas terminan en puntas en las esquinas o si fuesen alaviadas o con contorno, en Ya. cuanto al comportamiento mecánico. A ver, esas juntas hasta el momento podrían llegar a tener algún tipo de influencia, pero al momento de generar la unión en las estructuras de CLT. La concentración de esfuerzos propiamente tal que se generan, ¿cierto? Y en este caso, como es un comportamiento en pandeo, el modo de corte o el modo de falla por fractura estaría siendo de tipo 2, por lo tanto, lo importante acá son las influencias de corte, ¿cierto?, que se producen en el plano, y por lo tanto no deberían generar una influencia en la interacción de laminación pandeo propiamente tal, pero sí podría generar una influencia importante en lo que estarían siendo la unión entre cada una de las estructuras de CLT.
Gracias, Ángelo. Alejandro también pregunta respecto a la predicción de carga con 3 o 5 láminas. ¿Piensas que se puede generar una curva maestra para predecir estos comportamientos? ¿Una curva que caracterice ambas configuraciones? Sí, sí, de hecho, una de las ideas es generar una curva maestra, como tú bien señalas, mediante lo que estaría haciendo el método de Timochenko corregido. Existe una súper buena convergencia con respecto a los resultados tanto experimentales y también con respecto a los de simulación numérica, ¿cierto? Mediante elementos finitos, donde señalé que el porcentaje de error era sumamente bajo, aproximadamente un 5%. Y los mejores resultados fueron mediante la estructura de Timochenko corregido para las dos configuraciones de lámina, lo cual diverge, ¿cierto?, de de los dos métodos anteriores, tanto de el método de analogía de cortante y el método gamma. Por lo tanto, para realizar una curva maestra, tendríamos que ver cuáles estarían siendo los porcentajes o la divergencia con respecto al método gamma, al método de analogía de cortante y a los resultados experimentales, y generar una modificación, ¿cierto?, dentro de lo que estaría haciendo la ecuación de Timochenko corregido, para que se ajuste de mucha mejor forma a los resultados experimentales y sea sumamente sensible al número de láminas. Entonces, para 3 láminas o 5 láminas, o en el caso de que se quieran configurar con 7 láminas, el resultado de Timochenko corregido con las modificaciones del ajuste de la curva maestra daría muchos mejores resultados. Gracias, Ángelo. Y sí, Jorge Pi pregunta, ¿es posible mejorar la respuesta de la columna a la delaminación por la carga crítica incorporando un sistema de fijación conformado por placas y tornillos o clavos? Eh, a ver, la carga crítica de pandeo en estado ideal no se podría ver modificada parcialmente, porque lo que estaríamos realizando al generar una intervención dentro de lo que estarían siendo el sistema de fijación es modificar los grados de libertad que podría llegar a tener la estructura. Entonces, si nosotros restringimos, por ejemplo, los grados de libertad inferiores a que básicamente esté totalmente fijo, ¿cierto? Podríamos llegar a generar una rigidización estructural abajo, arriba exactamente lo mismo, pero eso bajo condiciones ideales, dudo que genere una mejoría en la carga crítica de pandeo. Ahora, con respecto al fenómeno de laminación, sí, se podrían tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque evitaríamos de cierta forma los desplazamientos longitudinales, ¿cierto? Perdón, transversales, que se podrían generar dentro de la sección entre lámina y lámina. Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, vamos hacia acá. Esto quiere decir que el desplazamiento crítico, ¿cierto?, en cada una de las láminas se podría ver restringido y por lo tanto estaríamos favoreciendo eh, a que el propio adhesivo, ¿cierto?, se comporte de mejor forma. Reduciríamos los esfuerzos cortantes de las láminas y reduciríamos los desplazamientos críticos con respecto a cada uno de los adhesivos. Ahora, eso generaría un mejor comportamiento eh, en algunos adhesivos más que en otros. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay adhesivos que tienen un desplazamiento crítico que es sumamente corto, pero tienen una alta carga crítica. Y por otra parte tenemos otros que tienen un desplazamiento crítico mucho más grande y una carga crítica menor. Por lo tanto, ese sistema de rigidización, que estaría haciendo mediante los conectores de fijación, podrían tener un mejor resultado, en este caso, en los adhesivos que están configurados como el adhesivo MOV y el adhesivo de PVA, que tienen una alta tasa de absorción de energía, pero asociada más bien a su desplazamiento crítico. Muchas gracias, No sé si Ángelo. quedó claro. Voy a, a saltar. Si Alejandro tiene dudas, puede contactar a Ángelo. Hay 2 preguntas más de Alejandro que voy a saltar en honor al tiempo, pero voy a leer la última, que es de otro asistente, Alejandro Aguayo, que ¿Ya? pregunta, eh, Ángelo, tú después puedes comunicarte con Alejandro Sí, lógico, lógico, sí. De hecho, puedo dejar mi correo de contacto
para que me envíen correo en el caso de que tengan duda de preguntas y se las respondo sin ningún problema. Alejandro Aguayo pregunta, ¿existe algún tipo de comparación con respecto a otros tipos de panel? Por ejemplo, OSB o solo madera. Y una segunda Eh, pregunta ¿Ya? es, ¿cuál es el objetivo de evaluar pandeo con aberturas en el panel? Ya. Hasta el momento, este estudio se está limitando solamente a madera, por lo que señalé anteriormente. En Chile hay un gran interés en trabajar con CLT actualmente y en trabajar en madera en general. Entonces, con el CLT en sí, si bien lleva un tiempo, los estudios que se han realizado y las normas de regulación nacionales actualmente son prácticamente nulas. Las normas internacionales aún así están limitadas. Entonces, buscar estrategias de diseño en la madera, por lo tanto no se ha trabajado con otro tipo de material en este estudio, al menos que no sea madera propiamente tal. Y la influencia de las aberturas, yo me imagino que se refiere a, antes de explicar, a estas aberturas, ¿verdad? ¿O se refiere a las juntas no adheridas? No, son a las primeras. Ya. Si es con respecto a estas aberturas, es porque dentro del diseño constructivo no vamos a tener una estructura de CLT 100% cerrada muchas veces, sino que más bien tenemos que generar aberturas debido al propio diseño constructivo y lógicamente que dependiendo de esa abertura y la geometría de esa abertura, ¿cierto? Y su localización propiamente tal, va a generar una influencia en lo que estaría siendo la pérdida de capacidad estructural. Ese estaría siendo el motivo principal de por qué estudiar estas aberturas dentro de la estructura CLT. Y si se refiere a las juntas no adheridas, es porque dentro del proceso de manufactura del CLT, y como todo proceso de manufactura, no siempre son totalmente perfectos. Por lo tanto, puede ser que se generen ciertas zonas específicas dentro de la estructura de CLT que no queden bien adheridas y se generen de cierta manera pregrietas que puedan inducir, ¿cierto?, a un modo 2 mucho más acelerado o una mayor combinación del modo 1 con el modo 2 y por lo tanto una pérdida de estabilidad mucho más rápida debido a los fenómenos de delaminación. También se pueden generar micropandeos que también puede acelerar, ¿cierto? Y generar una pérdida de estabilidad estructural mucho más rápida. Eso. Muchas gracias, Ángelo.